Padre Celestial, nos presentamos delante de ti, el Dios Santo, soberano, eterno y el fundador de cielos y tierra. Nos acercamos delante de ti, primeramente para darte la gloria, la alabanza y el honor que solamente tú, Dios eterno, mereces. Nosotros nos acercamos a ti, al igual que todos tus siervos del Antiguo Testamento, humillados y postrados de corazón. Al igual que tu siervo Isaías, cuando se presentó delante de ti, cuando tú lo llamaste, y vio la gloria de tu santidad, y se humilló a sí mismo, reconociendo su posición. De la misma forma nos acercamos a ti, reconociendo nuestra posición como aquellos pecadores que merecemos simplemente tu ira y tu justicia y el castigo eterno en el infierno, pero que por tu gracia fuimos salvados por medio de la fe en Cristo Jesús, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino por todo lo que hizo nuestro Salvador Jesucristo. Solamente a ti sea la gloria y la alabanza. Y yo te pido, amado Dios, como siervo inútil que simplemente hace lo que debe hacer, que seas tú empoderándote de mí y hablando a tu pueblo lo que debo hablar. Habla tú, úsame como instrumento, hazme delante de ti, por medio de Jesucristo, santo, para hablar de tu palabra santa. Oramos para que tu divino Espíritu Santo ministre en nuestras vidas, por medio de Cristo el Señor. Amén. Hermanas, buenos días. Buenos días. Vamos a empezar leyendo el versículo que es base de todo el libro de J.C. Riley, que habla de la santidad. ¿Saben cuál es el versículo, cierto? ¿Cuántas tiene el libro? El versículo base para todo el libro que habla de la santidad o la santificación es Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14. Lo leo para ustedes, dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Son dos palabras muy importantes. Entonces, a modo de introducción, quiero hablarles de lo que anteriormente, en el estudio de la santidad que tenemos por base al autor J.C. Riley, se enseñó hace 2 o 3 domingos. El hermano Pedro estuvo enseñando la doctrina de la santificación, ¿se acuerdan? Y seguramente se vio para muchos un tanto tedioso o aburrido. ¿Por qué? Porque se usan términos teológicos, tal vez para muchos nuevos, para muchos términos nuevos, y aparte que este tema merece llevárselo a cabo de manera muy seria, porque es muy importante. Para todo aquel que se considere, porque yo no sé, se considere un creyente regenerado por el poder de Jesucristo. Ahora, recordemos lo que nos dijo el hermano Pedro. Enseñó 3 cosas, ¿la recuerdan? Acerca de la santificación. Nos enseñó la naturaleza de la santificación. Nos había enseñado la evidencia visible, que son varias, tanto negativas como positivas, y también nos había enseñado cuál es la diferencia y similitud que existe entre la santificación y lo que es la justificación. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos la semana pasada. Ahora, lo que a mí me interesa que hayan aprendido es cuál es la naturaleza de la santificación. ¿Cuál es la naturaleza de la santificación? Que lo vieron hace tiempo.
Si no lo recuerdan, se los voy a decir. Se encuentra en la página número 35 del libro de base. Dice así: la obra espiritual interior que el Señor Jesucristo lleva a cabo, escuchen bien, lleva a cabo en el hombre por medio del Espíritu Santo, cuando lo llama a ser un verdadero creyente. Esas palabras son claves para que ustedes entiendan cuál es la naturaleza de su santificación, de nuestra santificación. ¿Quién hace la obra? La obra espiritual interior que el Señor Jesucristo realiza, lleva a cabo. ¿En quién? En el hombre pecador que necesita la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por medio de quién? ¿Cuál es el medio que Cristo usa para hacer eso en nosotros? ¿Cuál es el medio? El Espíritu Santo, el divino Paracleto que Él prometió que enviaría a nosotros cuando ascendió a los cielos. Él es el medio. Quien lo hace es Cristo en nosotros. Eso debe estar claro en sus vidas, porque no son ustedes quien obra la santificación. Es Él, es Cristo. Pasando ahora al capítulo número 3, que titula Santidad. Quiero que tengan presente algo muy importante. El autor, al mencionar la palabra santidad, no está hablando primero del atributo de Dios. Cuando él menciona la palabra santidad, no está haciendo referencia al atributo que se menciona 3 veces en la Biblia acerca de Dios, la santidad. No está hablando de su atributo. Y segundo, que en el idioma original, estas dos palabras, la santidad, como aparece en nuestras traducciones, si pueden ir a sus Biblias, el versículo 14 dice en la segunda parte, y la santidad, ¿cierto? Lo dice en la NBI, lo dice en la Reina Valera, lo dice en la 1951, lo dice en todas las Biblias, pero ese es un arreglo que hicieron para que se comprenda en nuestro idioma. ¿Saben lo que significa género? Ahora se los explico. ¿Saben lo que significa género, cierto? Género masculino y femenino, ¿cierto? Estas palabras, ¿en qué género están? La santidad, ¿en qué género están? Femenino. En género femenino. Pero en el idioma original, estas palabras no están en femenino, están en masculino. Por lo tanto, la traducción literal de estas palabras no sería la santidad. La traducción literal sería seguir la paz con todos y el santificación. El santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Esa sería la traducción literal, pero debido a nuestro idioma, porque en el nuestro no se acomoda, los que tradujeron la Biblia necesitaban que este texto sea coherente. Sin embargo, el autor J.C. Riley tiene esto muy en cuenta. Por eso es que dentro de lo que habla de la santidad, le pone un título más abajo. Al empezar este capítulo, él dice que es la santidad práctica. Por eso les digo que no es el atributo de Dios. Es la santidad práctica, o como nosotros lo denominamos, la santificación. ¿Sí? La santificación. Ahora, empezaré de la misma forma que empezó él en su libro, con 2 preguntas cruciales que me interesa mucho que se las respondan cada uno de ustedes al final de estas clases, que se van a dividir en 2, hoy y el siguiente domingo, Dios mediante. La primera pregunta es: ¿eres santo? En su caso, hermanas, pregúntense: ¿soy santa? ¿Son santas? Amén. Bien, la segunda pregunta es: ¿verán a Dios? Amén. Ustedes deben estar 100%, no 99%,
deben estar 100% seguras de que verán a Dios y de que son santas. Porque el versículo que acabamos de leer dice que si no son santas, no verán a Dios. Y si son santas, verán a Dios, ¿cierto? Entonces, deben estar con la certeza firme de que ustedes son santas y que verán a Dios. Así empieza el autor. Ahora el autor, haciendo referencia a la primera pregunta, dice que no existe rango, es decir, a ser santo. No existe un rango o un nivel para ser santo. Esto quiere decir que tanto el general del ejército como el soldado que acaba de ingresar deben ser santos. Haciendo referencia a general y soldado que acaba de ingresar, podríamos hablar de un pastor que lleva en el ministerio 50 años. Y el creyente de 18 años de edad que acaba de ser transformado por medio del Espíritu Santo y es nuevo en la fe. Ambos tienen que ser santos. No hay rango que valga. Ahora, también él dice que no hay un nivel para ser santo. ¿Por qué? ¿Por qué no hay un nivel? No hay una posición para ser santo. Es decir, no importa si eres rico o pobre. No importa si vives en estrato 7 o en estrato 1. O tal vez ni estrato tienes y vives debajo de un puente. Si crees que eres santo y verás a Dios de la misma forma, tú, así como el de estrato 7, necesitan ser santos. Porque por el estrato no te va a hacer que vayas y veas a Dios. La santidad te llevará a ver a Dios, no otra cosa. Si quieres ver a Dios, y eso lo digo enfático, si quieren, hermanas, ver a Dios, deben ser santas. Deben. No es una opción. Es una obligación. Así que, si se dan cuenta, es cosa seria leer en la palabra que si no buscamos la paz para con todos y la santificación, que es nuestro tema, nadie, absolutamente nadie, ningún hombre o mujer verá a Dios. Tomando en cuenta la seriedad que tiene esta doctrina, pasaremos a ver a lo largo de 2 domingos, los 3 aspectos de los cuales nos habla este autor. Los aspectos de la santidad práctica o santificación. Hoy acabamos de ver algo como un resumen de lo que habíamos visto y también de lo que trata más o menos el tema. Veremos primero qué es la verdadera santidad práctica. ¿Qué es? ¿Cuál es su significado? ¿Cómo sabemos nosotros qué es la santidad práctica? En segundo lugar, veremos la importancia de la santidad práctica. ¿Es importante? ¿Es importante la santidad práctica? Y en tercer lugar, veremos la forma de obtener la santidad práctica. ¿Por qué? Porque seguramente después de que veamos qué es la santidad y después de ver cuál es su importancia, muchas se preguntarán, ¿y cómo la obtengo? ¿Y cómo obtengo aquello sin lo cual no podría ver a Dios? Bien, para empezar, quiero leerles algo que extraje de un sermón de un pastor muy reconocido acerca de la definición de santificación. Él la extrae del Catecismo Menor de Westminster. Este catecismo fue escrito para niños, para que los niños lo aprendiesen alrededor de el 1500, hace 5 siglos más o menos, hace 500 años. Lo escribieron teólogos presbiterianos, pero también después de un tiempo se escribió el Catecismo Menor
de Spurgeon, que es bautista. Él, comparando las dos definiciones que se tienen de santificación, no hay mucha diferencia. La primera dice esto, la confesión, el Catecismo Menor de Westminster, en la respuesta número 35 acerca de qué es la santificación, dice: es una obra de la libre gracia de Dios, por medio de la cual somos completamente, escuchen, completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad para morir más y más al pecado y de vivir piadosamente. Eso es la santificación. Es una obra de la libre gracia de Dios por medio de la cual somos completamente. Miren, eso es importante. Ahí dice completamente. No dice solo una parte. No dice que solo mi brazo fue santificado. No dice que solo mi cabeza o mi mente, mis emociones o mi corazón o mi pensamiento fue santificado. Dice completamente restablecidos a la imagen de Dios. Completamente. Y puestos en capacidad. Miren, el Señor de su libre gracia, ¿qué nos hizo? Nos capacitó. ¿Para qué? Según la definición, nos capacitó para morir más y más al pecado. Para eso nos capacitó Él. No nos capacitó para que seamos felices y dichosos, igual que se predica en muchas iglesias. Él no nos capacitó para hacernos felices. Él nos capacitó para morir más y más y más al pecado. Es gradual. Eso significa que siempre habrá pecado en nosotros mientras vivamos en esta vida. Mientras estemos en este mundo, siempre habrá pecado en nosotros. Alguien empezó la iglesia a sus 5 años. Y otra persona empezó su cristianismo a los 60 años. Ese niño que empezó el cristianismo a los 5 años con una convicción férrea en su corazón, una convicción firme de creer en Dios, trabajó desde los 5 años en su santificación. Y fue avanzando y avanzando y avanzando, y cuando llegó a los 60 años, debido a su estudio, debido a la lectura de la palabra y de lo que aprendió, se dio cuenta que no había avanzado ni un solo milímetro en su santificación, comparándola con Dios. Se dio cuenta de que los 60 años que vivió, apenas había hecho este movimiento en su santificación. No había avanzado prácticamente nada. Ahora uno se pregunta, pero trabajó 55 años en su santificación. Yo llevo como creyente verdadero 3 años. Pude haber hecho en 3 años comparándola con él, que trabajó desde joven. La santificación debe ser trabajada por el creyente, pero no pensando que algún momento llegará a ser completamente santo en esta vida. Sin embargo, tampoco se puede conformar a decir, bueno, si nunca voy a ser santo en esta vida, ¿para qué me esfuerzo? Igual ya soy santo en Cristo, posicionalmente. ¿Cierto? Dentro de esta definición, quiero mostrarles 4 cosas. Primero, la definición que acabo de decirles. Primero, existe un autor. ¿Cuál es el autor? Dios. ¿Sí? Dios es el autor. Ahora, ¿qué mueve a Dios para santificarnos? ¿Cuál es el motor de arranque en Dios mismo para que venga y nos santifique? ¿Nosotros? Según esta definición que es extraída de las Escrituras, el motor de arranque para que Dios venga y nos santifique es su gracia. Su gracia.
¿Recuerdan lo que dice Efesios 2:8? Por gracia, por la libre y soberana gracia de Dios hacia nosotros. A Dios no lo impulsa nuestra necesidad, a Dios no lo impulsa el hecho de que tú necesites de Él. A Él lo impulsa Él mismo, su libre gracia, su libre voluntad, no nosotros. Ese es su impulso, Él mismo, su gracia. Ahora, ¿quiénes son los objetos de su gracia? ¿Sobre quién cae su gracia? ¿Y qué somos nosotros? Antes de ser llamados hijos de Dios, ¿qué éramos? Efesios 2:1. Pecadores muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sobre quiénes cae la gracia de Dios? Sobre pecadores impenitentes que necesitan ser restaurados a la imagen de Dios. En 1 Corintios 6, del 9 al 10 dice eso. Ahora, la naturaleza de esta santificación es que somos renovados a la imagen misma de Dios. Miren, en la Biblia muestra que después que Adán pecó, su hijo, cuando nació, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que el hijo de Adán fue hecho a imagen de... No. Dice que fue hecho a imagen de Adán. ¿Qué significa esto? Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza. Adán, cuando procreó, cuando tuvo su primer hijo, la Biblia dice que nació y fue a imagen de Adán. ¿Por qué? Porque Adán había distorsionado la imagen de Dios en él. Por lo tanto, las generaciones que venían después nacieron igual que él, con la imagen distorsionada. Ya no tenían la imagen de Dios, tenían la imagen de Adán, el hombre. Y eso mismo nos lo explica Pablo en Romanos. ¿Por qué? Teníamos como padre a Adán. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la imagen de Dios? Dice que completamente, ¿cierto? Toda nuestra persona es tocada, emociones, entendimiento, espíritu. Por eso Pablo dice que somos un nuevo, ¿qué? Un nuevo hombre, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas han sido hechas nuevas. Y esas palabras hechas nuevas están en presente, no están en pasado. Eso significa que Dios las hace nuevas cada día en nosotros, todos los días. ¿Sí? Bien, eso es lo que extraje de la definición que nos muestra el Catecismo Menor, que era para enseñarles a niños más o menos de la edad de Isabel. Es tan sencillo de comprender, pero debido a que nosotros estamos tan contaminados con este mundo, se hace difícil. Para los niños fue hecho estos párrafos. ¿Y lo entendieron? A nosotros nos tocaría estudiarlo muy bien. Bien, quiero empezar a hablarles del tema como tal, la santidad práctica. Y hoy responderemos a la pregunta, ¿qué es la verdadera santidad práctica? ¿Me pueden repartir los papelitos, por favor? Miren, Laura, mi esposa, va a repartir los papelitos. Si sobran, les puedes dar de a uno más. Y necesito que lo busquen inmediatamente, porque en cualquier momento les diré al que le tocó que lea, y que estén atentas. Esos versículos que les está entregando, los buscan y los tienen pendientes. Digo su versículo y se paran y lo leen, sin preguntarme si, hermano, ¿lo leo? No, se paran y lo leen, ¿sí? Bien, hoy responderemos a esta pregunta: ¿qué es la verdadera santidad práctica? ¿Se han preguntado alguna vez eso? ¿Qué es la santificación? ¿Qué es la verdadera santidad práctica? Bien, para saber lo que es, veamos lo que no es la santidad práctica.
Esto es importante porque el hombre puede esforzarse mucho y no obstante no alcanzar nunca la verdadera santidad. Ahora, esta cita que acabo de mencionarles la dice J.C. Ryle, que el hombre se puede esforzar mucho por obtener la santidad y nunca haberla obtenido. Por lo tanto, quiero hablarles de lo que no es la santidad práctica. Primero, no se trata de conocimiento. Eso tenían los fariseos, ¿recuerdan? Pablo, antes de ser transformado por el poder de Cristo, tenía mucho conocimiento, ¿sí o no? ¿Han leído lo que dice Pablo? Él era fariseo de fariseos. Era hebreo, estudió con Gamaliel, conocía el Pentateuco de memoria, lo recitaba de memoria, 5 libros de más de 40 capítulos. Lo sabía de memoria, pero no era creyente aún, hasta que Cristo vino a su vida. Por lo tanto, la santificación no se trata de conocimiento simplemente. Segundo lugar, no se trata de una profesión externa de ser cristiano. Yo voy por la universidad y llevo mi camiseta que dice aquí Jesús y atrás soy cristiano. Pero trato mal a mis compañeros, pero me emborracho cada que puedo, hasta en lo oculto y en público, y hago todo lo que un cristiano no debería hacer. Pero mi camiseta dice Jesús, con el pescadito. No se trata de una profesión externa. ¿Recuerdan a Judas? ¿Lo recuerdan? Él tenía una profesión externa de que era seguidor de Cristo, pero no era cristiano. No se trata de realizar muchas cosas. No se trata de ser activista. No se trata de venir a la iglesia, bueno, yo me voy a las 5 de la mañana a la iglesia y me pongo a ordenar acá y me pongo a ordenar allá y limpio esto y voy al baño y organizo todo y vengo a la cocina y dejo preparado el tinto. No se trata de activismo, no se trata de realizar actividades en la iglesia y tampoco en la calle. Activismo es como cuando alguien va por ahí por el Parque Berrío y ve a todos esos pobres pecadores inmundos en su pecado y se acerca a ellos y les da una monedita para que se compren más vicio. No se trata de activismo, no se trata de hacer actividades. En cuarto lugar, no se trata de un celo sobre ciertos asuntos religiosos. No se trata de eso. ¿Conocen a los católicos? Algunos tal vez éramos católicos, ¿cierto? Y éramos celosos de la Cuaresma, celosos de, no sé, ¿qué fiestas más hay dentro del catolicismo romano? De Semana Santa. No comíamos pescado porque era sagrado no comer pescado aquella fecha. O carne, y comíamos pescado al revés, ¿cierto? No se trata de un celo de las cosas aparentemente religiosas. No se trata de que yo paso por la iglesia y porque estoy viendo la iglesia. No se trata de eso. No se trata de un celo de las cosas religiosas. Quinto lugar, no se trata de moralidad. No se trata de ser moralmente aceptable ante el mundo. Moralmente aceptable ante el mundo, ¿saben quién es? El Papa. Y Juan Calvino le llama al Papa el anticristo. El Papa delante de muchas personas en el mundo es moralmente aceptable, porque él ama a los gays y los abraza, porque él ama a las lesbianas y las abraza, porque él va a la cárcel y dice a los asesinos, tú eres bueno, tú puedes cambiar. Entonces en la cárcel lo aman. No se trata de moralidad. No se trata de intentar satisfacer a las personas que nos rodean con nuestra buena conducta. En sexto lugar, no se trata de disfrutar las enseñanzas y los sermones dentro de la iglesia los domingos. Créanme que muchos nos hemos engañado de esta manera. Se dan cuenta que a veces hay sermones que como que no tocan su interior. Hay sermones que parecen flojos y dicen, no, ese sermón no me tocó. Vuelven a sus casas el domingo y dicen,
Señores, ese sermón estaba muy malo, seguro el pastor no oró. Hermanos, la santificación no se trata de eso. No se trata de amar los sermones y escucharlos y decir, ay, yo me escucho toda la semana a Sugel Michelén, yo me escucho toda la semana a los 10 pastores que existen ahí en su iglesia. No se trata de eso. No se trata de amar, escuchar a otras personas. En último lugar, este les va a sonar tal vez a algunos un poco extraño. La santidad práctica o la santificación no se trata de andar con gente piadosa todo el tiempo. ¿Han escuchado ese lema en el mundo que dice, dime con quién andas y todos lo conocen? La santificación progresiva no se trata de dime quién andas y te diré quién eres. ¿Con quién ando Jesús? ¿Y el qué? Él era santo, puro, sin mancha, sin mácula, sin defecto alguno. Se podría decir que ese dicho que el mundo ha inventado no aplica a nosotros. ¿Por qué? ¿Creen que por estar en la iglesia están rodeados de gente piadosa y santa, que está elevada como a medio metro del suelo y como volando, con sus alitas? La santificación progresiva no se trata de andar con gente que dice ser piadosa. Eso son los testigos de Jehová, morales totalmente, ¿cierto? Y creen que porque están entre ellos, el otro ya es santo, y el otro también. Que porque llevan una falda hasta acá y se cubren todo, ya son santos. Pero no es así. Aunque también implica muchas cosas, la vestimenta. Bien, esas son las cosas que no son la santificación práctica. Eso no es santidad práctica. Entonces, ¿qué es la santidad práctica? Si no es todo eso, ¿qué es la santidad práctica? Según Riley, la santidad práctica es el hábito de ser de un mismo sentir con Dios. Eso es la santidad práctica. ¿Ven? No es difícil. ¿Qué es? ¿Lo pueden decir? La santidad práctica es ser o tener el hábito en nosotros. El hábito, ¿qué es un hábito? Algo que haces a diario, ¿cierto? Habitualmente, constantemente. Ahora, ¿qué es eso que haces habitualmente? ¿Ser? ¿Ser qué? No, ¿ser qué? Ser de un mismo sentir con Dios. De un mismo sentir. Laura y yo somos de un mismo sentir en nuestro amor porque ella me ama y yo la amo a ella. Somos de un mismo sentir en ese aspecto y también somos de un mismo sentir en otro, porque ella ama a Dios por encima de mí y yo amo a Dios por encima de ella. Somos de un mismo sentir al respecto. A ella no le gustan las fiestas mundanas ni emborracharse, a mí tampoco. Ahora no me gusta, antes sí. Me regocijaba en eso. Somos de un mismo sentir en eso. Ahora, hablando de Dios, ¿qué creen que sea? Ser de un mismo sentir con Dios. ¿Qué significa eso? Nosotros debemos aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Sí o no? Debemos amar lo que Dios ama. ¿Qué más? Debemos sentir en este mundo lo mismo que Él sintió cuando vino. ¿Qué es lo que aborrece Dios? ¿Qué más aborrece? En el mundo hay una frase que dice que se inventó un jesuita que dice: Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Eso no lo dijo un cristiano.
Lo dijo un jesuita. Ahora esa frase está mal, porque en los Salmos dice que Dios aborrece al impío, al pecador. Lo aborrece, ¿por qué? Porque Dios no puede amar algo que no es santo. ¿Cómo nos ama a nosotros? Para nosotros la respuesta más fácil y práctica es ¿qué? Nos ama en Cristo. Por nosotros mismos no nos ama. Porque de otra manera verían nosotros solo maldad. La santidad práctica, como definición simplemente, es el hábito de ser de un mismo sentir con Dios. Les pregunto algo y quiero que se lo respondan en su mente. ¿Son de un mismo sentir con el Señor? ¿Aborrecen lo que Él aborrece? ¿Aman lo que Él ama? ¿Se regocijan en lo que Él se regocija? ¿Sienten en este mundo la misma necesidad que Él sintió cuando vino? De conocer a su Hijo, el Señor Jesucristo. Ahora, para nosotros como santidad práctica, Riley nos muestra varios aspectos de lo que es, según esta definición. En primer lugar, él dice algo. Ahora sí, atentas con los versículos. Primero dice que es esforzarse por rechazar todo pecado conocido y guardar todo mandamiento conocido. Romanos 7, 21 al 23. Rápidamente. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal. 21. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pablo, habla de que ve una ley en sus miembros, pero él ya conoce la ley de Dios y ama la ley de Dios y ama la justicia de Dios. Entonces él dice, me deleito en la ley de Dios, al igual que dijo David en los Salmos. Salmo 119, 128, ¿quién lo tiene? 128. Atentas, hermanas, porque el tiempo nos va. La hermana, léalo, hermana. 119, capítulo 119. Por eso tomo en cuenta todos sus preceptos y aborrezco todas esas faltas. ¿Ven? Él muestra dos cosas: que ama los preceptos de Dios y aborrece lo que Dios aborrece. ¿Qué aborrece Dios? Exacto, la senda falsa. La única senda verdadera, ¿quién es? Ahí tienen la respuesta. Ahora, segunda, vamos a decir que son como tips, ¿sí? Porque es algo que pueden comprender más fácilmente. Como los tips de belleza que encuentran, ¿cierto? Primero te pasas el pepino y te pasas luego la crema y al final te bañas. Lo mismo. Acerca de la santidad práctica, este es el segundo tip. Lucha por ser la mujer santa, porque acá no hay hombres. Yo soy el único. La mujer santa lucha por ser como nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere eso? Trabaja todo el tiempo para conformarse a la mente de Él y ser hecho conforme a su imagen. ¿Sí? Ese no tiene versículo. Sí, va a ser muy extenso. Entonces, hermanas, trabajan para conformarse todos los días a la mente de Dios, piensan como Dios, ven las cosas como Dios, se deleitan en lo que se deleita Dios. Tercer tip, procura dominio propio y autonegación. Ahora, para eso, vamos a leer una frase que extraje de Juan Calvino, que dice, el Evangelio no es doctrina de meras palabras, sino de vida, y no se aprende únicamente con el entendimiento y la memoria, como las otras ciencias, sino que debe poseerse con el alma y asentarse en lo profundo del corazón. De otra manera no se recibe como se debe. Bien, ahorita volvemos a leer ese. Ese está muy bien. Pero escuchen bien lo que dice él acerca de nosotros. Juan Calvino acerca de esto dice que la peste más perjudicial y que más arruina a los hombres es la complacencia en sí mismos y no hacer más que lo que a cada uno le place.
Juan Calvino en su libro es muy duro. Él menciona la palabra perros, odiosos, menciona palabras que a muchos les chocarían, crean. Y es precisamente una de estas la que dice que la peste, ¿saben lo que es una peste, cierto? Una plaga, llagas en el cuerpo que se transmite de acá para allá. Ahora, la peste más perjudicial y que más arruina a las mujeres, vamos a decir en este caso, es la complacencia en sí mismos, el complacerse a ustedes mismas y no hacer más que lo que a cada uno le place. ¿Qué es lo que más les gusta hacer? Dormir. Complacerse durmiendo hasta las 10 de la noche o de la mañana. La pereza, complacerse en ser perezosas. Verse al espejo. Hermanas, no es pecado que se vean hermosas, Dios las hizo así. Y es hermoso que sean hermosas, pero quedarse en el espejo horas y horas viendo el cuerpo y viendo su rostro y viendo qué tal y cual, intentando complacerse a ustedes mismas, eso sí es malo. Porque están dejando de complacer a Dios y se están idolatrando a ustedes mismas. Eso pasa con los hombres, no crean que solo con ustedes. Pero como están solo mujeres. Bien, Juan Calvino dice también esto, porque al mandarnos, dice, escuchen bien, al mandarnos la Escritura que no nos preocupemos de nosotros, no solamente arranca de nuestros corazones la avaricia, la ambición y el apetito de honores y dignidades, sino que también desarraiga la ambición y todo apetito de gloria mundana y otros defectos ocultos. Cuando la Escritura dice que nos neguemos a nosotros mismos, hace eso. Nos cuida. Dios no quiere que se vean feas y que salgan como sea a la calle. Dios quiere cuidarlas y preservarlas como santas hijas de Dios. Así deben andar. Cuarto lugar, cuarto tip, procura practicar la caridad y bondad fraternal. Mateo 7:12. Rápido, hermanas. ¿Quién tiene Mateo 7:12? Amor, ya. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Escuchen bien, ese es el resumen de la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Entonces, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13:8 lo dice. ¿Quién lo tiene? Romanos 13:8. ¿Alguien lo tiene? Rápidamente, que el tiempo se nos agota. ¿No? Romanos 13:8. ¿Quién lo encontró ya? ¿Todavía? Bueno, yo lo tengo. Dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No deban a nadie nada. Lo único que deben de verle a su hermano o hermana presente aquí es el amor. Le deben amor, respeto y benevolencia a sus hermanos en Cristo. Pero también la Biblia dice que debemos amar a ¿quiénes? A nuestros enemigos. Bueno, quinto tip acerca de la santificación. La santa, la mujer santa, procura practicar un espíritu de misericordia y benevolencia hacia los demás. No solo habla de lo que quiere hacer, sino pondrá manos a la obra. 2 Corintios 12:15. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, ¿me amarán menos? Pablo, el apóstol, le dice esto a la iglesia de Corinto. Él está desviviéndose. Él está entregando todo por sus hermanos en Cristo. ¿Sí? Lo único que les debe, tal vez poniendo en práctica lo que vimos anteriormente, es el amor a ellos. Y se desvive por servirles. Practicar un espíritu de misericordia y benevolencia hacia sus prójimos más cercanos.
Si se dan cuenta, Él no solo habla de los planes que quiere hacer. Él no solo viene y dice delante de la iglesia, hermanas, el día domingo voy a venir y voy a hacer esto, y el día domingo nunca aparece. O ese día domingo nunca llega. No solo se trata de hablar, sino de actuar, de hacer. Sexto tip. La mujer santa procura de corazón pureza. Pureza de corazón. Toma en serio las palabras de Jesús cuando dijo a los escribas y fariseos en Mateo 15, 7 al 9, estas palabras. Hipócritas, bien profetizan vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Escucharon? Hipócritas, les dije. Ahora, no creo que hayan sido pocos fariseos como los que están aquí. Hermano, ¿usted me escucha cuando hablo? Si hubieran estado 100 fariseos y yo hubiera dicho hipócritas, ¿me hubieran escuchado? Así, con el mismo timbre de voz. Yo no creo. Encima que hablaban entre ellos, en contra de Cristo. Él dijo, hipócritas. ¿A quién le removió el cuerpo cuando? Hipócritas. Porque de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. La mujer santa toma en serio las palabras de Cristo y las lleva a su corazón. No intenta cumplir la ley simplemente porque, ay no, en la iglesia me van a ver feo. No. Intenta cumplir la ley de Dios para agradar a Dios de corazón. No por fuera, no externamente, no de palabras. Como dijo Isaías, este pueblo de labios me honra, pero hermanas, nosotros no honramos al Señor de labios. Nosotros lo honramos de corazón, como dicen Hebreos. Nosotros somos el sacrificio vivo delante de Dios. Séptimo, procura tener temor a Dios. Nehemías 5:15. En cambio, los gobernadores que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo, y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. También sus criados oprimían al pueblo. En cambio yo, por temor a Dios, no hice eso. ¿Se dan cuenta? Nehemías está diciendo que hubo alguien antes de él que hizo todo lo que quiso en el gobierno, oprimía a los pobres, a las viudas, quitaba el pan a los pobres, y como era alguien de autoridad, nadie le decía nada. Nehemías podía hacer lo mismo. Podía hacer lo mismo. Pero ¿por qué no hizo lo mismo? Por temor a Dios. La mujer santa buscará cada día temer más y más y más a Dios, un temor reverente, no como el siervo que simplemente cumple con su amo, sino como el hijo que quiere ser como su padre. Octavo, procura humildad. El octavo tip es la humildad. Anhelará modestamente estimar a otros mejores que él. Hay una frase en el mundo que muchos la repiten y la viven. Supuestamente son humildes, pero tienen una humildad demasiado orgullosa. ¿Sí? Se muestran ante la gente, ay, como que no mataran una mosca. Pero tiene un orgullo tan grande y un ego tan grande que trata a la gente así para que la gente no vea lo horrible que es esa persona por dentro. Hay una humildad falsa en nuestros corazones y debemos desarraigarla de ahí, créanme, todos. ¿Qué creen? ¿Que porque están en la iglesia es distinto? Yo lucho con cada una de estas cosas que les menciono. Lucho para andar así. Todos luchamos de esta forma. Noveno tip. La mujer santa, ahora un varón nos acompaña, ya no soy el único.
La mujer y el hombre santo procura ser fiel en todas sus obligaciones y relaciones en la vida. Colosenses 3:23. No vamos a leer todos los pasajes porque ya no nos da el tiempo. Colosenses 3:23. ¿Quién lo tiene? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ese versículo me encanta. ¿Saben por qué? Porque la palabra todo implica ¿qué? Todo. ¿Conocen todo? Todo es todo. ¿Se acuerdan de una vez que les hablé del todo? Nosotros no conocemos el todo. ¿Se acuerdan? Yo les hablé de eso. Ahora, ahí dice que todo lo que hagamos, desde yo pararme aquí delante e ir en el bus hacia el centro de la ciudad, al volver, al estar en la casa con la familia, al estar con los empleados en el trabajo o siendo yo empleado, al ser jefe o siervo, todo lo debo hacer para agradar a quién. ¿Al hombre? A Dios. ¿Yo hago esto para agradar al pastor? ¿Yo me paro aquí para agradar al pastor? ¿A ustedes? No, yo lo hago para agradar a Dios. Y si digo en algún momento algo que vaya en contra de ustedes, que la palabra lo dice, a mí no me importa, porque eso lo dice Dios. Y yo quiero agradar a Dios, no a ustedes. No me importa agradarles a ustedes. Si llegan a odiarme o aborrecerme porque yo les mostré su pecado, gloria a Dios por eso, porque por lo menos vieron su pecado. Y algún día buscarán a Dios. En último lugar, el tip número 10 dice: el hombre y la mujer santa procura una mentalidad espiritual. Afectos, mente, pensamientos puestos siempre hacia el cielo. Todo, sus afectos, sus emociones. Dios es un Dios de emociones. Él siente. ¿Recuerdan cuando Jesús vino a este mundo? Jesús sintió hambre, pero también un sentimiento que muchos de nosotros seguramente sentimos en la semana por lo menos una vez: tristeza. Él lloró, ¿cierto? Por la maldad de este mundo, por la corrupción que había entrado en su creación. Ahora ustedes tienen emociones, pero esas emociones no gobiernan sobre ustedes. Ustedes, Dios, gobierna sobre esas emociones. Por lo tanto, esas emociones están vistas a los cielos, a Cristo. Su mente, sus pensamientos, ¿qué es lo que pasa por sus mentes a diario? ¿No se han dado cuenta que tenemos una mente sucia que debe ser purificada a diario? ¿No se han dado cuenta que nuestros pensamientos muchas veces, sin salir siquiera a la calle, a ver, hay muchas mujeres, sin salir siquiera a un lugar y codiciar muchas cosas, para nosotros los hombres, codiciar a las mujeres en la calle, sin necesidad de ir afuera, aquí, cierro los ojos y mis pensamientos divagan y me llevan a un mundo de perversidad. ¿Necesitan ir al mundo? No. Nuestros pensamientos, pero acá dice que el hombre y la mujer santa procura una mente encaminada y pensando constantemente en las cosas celestiales, en Cristo el Señor. Miren, aquel hombre y mujer santa pasará por este mundo simplemente como un peregrino. ¿Alguna vez han ido al extranjero? ¿Algún lugar de donde ustedes no son? Algunos me van a entender mejor. Yo lo he vivido. Estoy en un lugar del cual no soy. Y la primera vez que vine yo tenía anhelo por volver a mi tierra nuevamente. Cuando vayan a un lugar a visitar, si se dan cuenta, están bien primer, segundo, tercer, cuarto día, pero después ya extrañan su casa y anhelan volver allá. Lo mismo es en este mundo. Están en este mundo, pero no son de este mundo. Ustedes, yo, nosotros anhelamos las cosas celestiales. Nosotros estamos en este mundo simplemente como peregrinos. ¿No tienen ese anhelo de estar junto a Dios? Yo anhelo y me desvivo por estar de una vez allá. ¿Saben por qué? Odio mi pecado. Aborrezco lo que Dios aborrece.
por su gracia. Lo aborrezco ahora porque antes me gustaba. Finalmente, para terminar, quiero leerles algo para que se lo lleven como aplicación. Miren, J.C. Riley dice: todos tenemos que estar dispuestos a ser indulgentes con las caídas. Nosotros no tenemos por qué soportar nuestras caídas en el pecado, con la sequedad ocasional de los cristianos. Nosotros no debemos conformarnos a eso. Sé que un camino puede llegar de un punto a otro y aún así tener muchas curvas y vueltas, y que las debilidades pueden desviar al hombre realmente santo. Mis hermanas, hermanos, nosotros estamos en un camino estrecho y muchas veces ese camino estrecho se va a tornar difícil y va a tener sus curvas y sus vueltas, subidas, pendientes difíciles de subir. Pero ese camino los llevará a la gloria celestial. Miren, escuchen bien, el oro no es menos oro porque tenga aleaciones, ¿cierto? Ahora, la luz no es menos luz porque sea débil, porque brille con poca intensidad. Ni la gracia es menos gracia porque esté presente en seres inmaduros y débiles como nosotros. Por lo tanto, confiad en el Señor. Aquellos que ya son santos, santifíquense aún más. Aquellos que ya son corderos y caen en el lodo cenagoso, levántense de ahí y pidan al buen pastor que los limpie y los santifique. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, divino consuelo,